gracias, Sonia, por la presentación. Buenas noches, estimados y apreciados hermanos, amigos, simpatizantes. Esta noche quiero compartir con ustedes una investigación que comencé a hacer desde el momento en que conocí a este personaje, que es el señor William Quan Yach. Él fue precursor de la Sociedad Teosófica en el siglo XIX y me llamó mucho la atención. Pero quiero que ustedes vayan viendo a través de las páginas por qué me llamó a mí la atención. Yo quiero compartir esto con ustedes. ¿Ya? Para comenzar, y como no es muy conocido él, les diré que fue cofundador de la Sociedad Teosófica Mundial y su vicepresidente, porque dice que en cada época ha contado con un trío de agentes visibles de la logia misteriosa o la logia blanca. También fue presidente de la Sociedad Teosófica Americana hasta el día de su muerte y representante exclusivo de Blavatsky en la Escuela Esotérica Americana. Él fue muy amigo de ella, eran como hermanos, se decían hermanos, se hablaban de forma muy cariñosa y muy familiar. Vamos a seguir viendo. Una de las inquietudes mías era justamente no caer en la ingratitud con este personaje y conocerlo un poco más, porque la verdad que es muy motivador saber cómo fue él en su vida, qué hizo y en qué facetas él apoyaba a la sociedad teosófica y a la causa de la teosofía. Para comenzar, leamos la diapositiva. Dice que nació en Dublín, en Irlanda, el 13 de abril de 1851, hijo de Frederick Yach y Alice Mary Quan. Su madre murió dando a luz a su séptimo hijo y su papá era masón, dicho sea de paso, era masón y era estudiante de misticismo. Y su padre, dice, decidió en 1864 emigrar a Nueva York con 6 hijos. William Yach desembarcó en Nueva York el 14 de julio del mismo año, del 64, a bordo del buque City of Limerick. Es así como la temprana infancia de Yach se desarrolló en un país en donde la adversidad material estuvo muchas veces compensada por la percepción de su pueblo, de las silenciosas fuerzas de la naturaleza. Esto dice Damodar en su libro, Hola. En el libro Damodar y los pioneros del movimiento teosófico. Perdón. Bien. Después de llegar a Nueva York, la familia se instaló en Brooklyn. Al terminar su educación, Yach se interesó en la profesión jurídica mientras trabajaba en un respetable estudio de abogados. Desde muy joven, él demostró su sagacidad, su tenacidad, su responsabilidad, era muy inteligente. Y de jovencito ya trabajaba a los 16, 17 años en este estudio de abogados. Cuando llegó a su mayoría de edad, o sea, a los 21 años, se hizo ciudadano naturalizado de los Estados Unidos. Y un mes después fue admitido entre los abogados del estado de Nueva York. Imagínense ese logro, ¿no? Tan joven. Especializándose en derecho mercantil. Y fue juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York. Demostró una sagacidad natural, gran capacidad de trabajo y constancia, que resultaron muy útiles más adelante cuando se constituyó la Sociedad Teosófica. Estas son imágenes de Nueva York de la época, ¿no? Para que se den idea. Contrajo matrimonio, él se casó con una maestra de escuela metodista en el 1874. Tuvieron una hija que murió muy pequeñita de una enfermedad, no me acuerdo si era tifus, tal vez tifus.
Vivieron en Brooklyn unos años con la esposa y con la familia de la esposa, que también eran metodistas. La verdad que esa época de vivir con la familia fue muy difícil para él, porque al ser todos metodistas tenían sus ideas bien específicas sobre religión y no aprobaban los estudios de él de teosofía. Luego se mudaron para estar más cerca de la sociedad teosófica y más cerca de HPB también, cuando él ya la conoció. En 1874 fue que entró en contacto con HPB, poco después de que Olcott la hubiese conocido a su vez. Recordemos que tanto Olcott como Judge conocieron a HPB en la hacienda de los Eddy, aquellas personas que eran espiritistas y hacían presentaciones en su casa y atraían la atención de mucha gente. Ellos eran mediums naturales. Entonces, al visitar ese lugar, tanto Olcott como Judge se encontraron con HPB. Primero Olcott, un poco tiempo antes. Después, dice, de leer los artículos del coronel Olcott en el Daily Graphic de Nueva York, que se llamaba Gente de Otro Mundo, y que luego fue publicado como un libro, toda esta serie de artículos que él escribió sobre lo que se narraba de lo que acontecía en la finca de los Eddy. Entonces, él, al conocer que Blavatsky visitaba este lugar, escribió al coronel Olcott pidiéndole que lo presentara con la señora Blavatsky. Y obviamente lo presentó. Dice, ¿no? La deseada invitación llegó resultando de una asociación que iba a durar por toda su vida. Fue con Olcott uno de los primeros discípulos de Blavatsky desde sus primeros contactos en Nueva York, antes de la publicación de Isis sin velo. Y es interesante esto porque luego de conocerse los tres, Judge comenzó a trabajar con Blavatsky en Isis sin velo también, y comenzó a recibir formación de ella. Sobre su encuentro con HPB, elegí este fragmento porque me parece bien interesante, ¿no? No es lo mismo relatarlo uno que leerlo. Escuchen lo que él rememora, dice, ¿no? Como alguien que, habiendo vagado por muchos periodos a través de los corredores de la vida, andaba buscando a los amigos que le mostrasen los diseños del trabajo que había sido ocultado. Y fiel al llamado, ella respondió, revelando los planos una vez más. Y sin pronunciar palabras para explicar, ella simplemente me los señaló y procedió a llevar a cabo la tarea. Era como si la noche anterior nos hubiésemos despedido, dejando aún pendientes algunos detalles de una tarea. Era un hermano mayor y uno menor, ambos dedicados a un solo fin. Pero ella con el poder y reconocimiento que les pertenecen solo a los leones y a los sabios. Es así como, habiendo sido amigos desde el principio, me sentí seguro. Tuyo hasta la muerte y después, ¿no? Ese es uno de los fragmentos que he podido encontrar de cuando ellos se comenzaron a ver. En 1875, William Judge fue cofundador de la Sociedad Teosófica en Nueva York y presidente de la sección nacional americana desde 1886 hasta su muerte. Después de la fundación de la sociedad, siguió trabajando ardientemente por su causa los 20 años siguientes hasta su muerte en 1896. Recibió entrenamiento oculto por parte de los maestros. Podía precipitar cartas para los Mahatmas, dejar a voluntad su cuerpo físico y moverse en su cuerpo astral. Tras la muerte de HPB, en 1891,
fue acusado injustamente de mentir sobre su comunicación con los maestros y se enfrentó a sus detractores en un terrible proceso llamado el caso Yach, que contribuyó mucho a su temprana muerte. Él murió a los 44 años. Se mantuvo siempre fiel a las enseñanzas de los Mahatmas y de HPB, cuando los brahmanes ortodoxos de Adyar y otros grupos religiosos radicales conspiraron y pusieron a Besant y Olcott en su contra, luego de haber conspirado contra la misma Blavatsky y haberla injuriado públicamente utilizando a los Kolum. Estos dos ataques fueron parte del mismo plan. En 1895, sin embargo, la Convención Anual de la Sociedad Teosófica apoyó su causa y se le autorizó la fundación de una sección independiente en Norteamérica, de la que se convirtió en presidente. Durante esos años y hasta su muerte, Yach continuó escribiendo las instrucciones que seguía recibiendo de los Mahatmas bajo el seudónimo de David Lloyd y otros muchos. Él era un buen dibujante, por eso les he puesto acá estos tres dibujos de diferentes lugares. El de la derecha es desde arriba, es de la macería, la casa donde vivía la señora Blavatsky. Esta de acá. Este otro dibujo, el de abajo, es de la terraza de Adyar y el otro también es de la sede de Adyar en esa época. Vamos a seguir. Ups. ¿Por qué este cursor no baja? Bien. Vamos a ir a otra etapa de la vida de William Yach y vamos a retroceder hasta Irlanda cuando él era pequeño. Dice, en Dublín, en 1858, un niño de 7 años cae gravemente enfermo. Este niño era William, que estuvo a punto de morir en esa época. Uy, el cursor no está funcionando, voy a utilizar este otro. Bien, a la edad de 7 años, William Yach sufrió una mortal enfermedad en Dublín. Estando la familia reunida alrededor del pequeño que agonizaba, el doctor que lo atendía no tuvo más remedio que informarles que el muchacho había muerto. Sin embargo, mientras lloraban, el muchacho revivió para gran sorpresa del médico. Durante el año de su convalecencia mostró un gran interés por el misticismo. A pesar de que no había aprendido a leer, comenzó a leer por horas libros sobre mesmerismo, frenología, magia, religión y temas similares. Hay un curioso paralelismo aquí con los acontecimientos místicos que le ocurrieron a Damodar a sus 7 años de edad, ¿no? Recordaremos que también se enfermó y estuvo a punto de morir y luego se curó o fue curado. Bien, muchos años después, Yach preparó unas notas para una novela oculta que le sugirió a su amiga Jasper Niemann. Esta señora ha escrito mucho sobre él, era amiga y ayudante de él. Este es un seudónimo y ella en realidad se llamaba Julia Kitley, esposa de Archibald Kitley, que era muy amigo también de Blavatsky y trabajaba con ella en la escuela esotérica. Bien, entonces le pidió a Jasper Niemann que escribiera una historia, un libro que llevaría por nombre En un cuerpo prestado. Esto es lo que Yach dijo respecto a este acontecimiento.
Le dijo, debo decirte primero lo que me ocurrió en esta vida presente, puesto que es en esta en la que te estoy relatando acerca de muchas otras de mis vidas. Yo fui un simple estudiante de nuestra filosofía superior por muchas vidas en la Tierra, en varios países, y luego finalmente desarrollé en mí mismo un deseo por la acción. Así que morí una vez más, como muchas veces antes, y volví a renacer en la familia de un raja. Y con el tiempo llegué a ocupar el trono después de su muerte. 2 años después, un brahmin de ambulante vino a preguntarme si estaba ya listo para cumplir mis votos, pero que esto significaba mucho más que solo hacer un viaje como yo estaba pensando. De manera que el brahmin se acercó, ¿no? Para decirle que ya era hora de cumplir sus votos. Y dice, ¿no? Que él pensó, bueno, seguramente voy a tener que viajar muy lejos para hacer este trabajo, ¿no? Era lo que él pensaba. Perdón, pero estoy con problemas con el mouse. Otra vez funcionó el mouse. La verdad es que no sé cómo es que funcionan a veces las cosas tecnológicas. Estábamos aquí. Bien. Tu trabajo será que estés aquí y allá. Estábamos aquí. El brahmin le dice, ¿no? Tu trabajo será que estés aquí y allá todos los días y años durante el día aquí y en la noche allá, hablando de la casa del niño de 7 años, Judge, que estaba a punto de morir en Irlanda. El brahmin se marchó sin decir nada más. Me quedé dormido, estando únicamente a mi lado mi fiel Gopal, su sirviente, ¿no? Soñé y pensé que estaba al lado de la cama de un simple niño en una tierra extranjera que yo no conocía. El muchacho yacía en la cama como si estuviese muriendo y sus familiares estaban todos alrededor de la cama. Un sentimiento extraño e irresistible me atraía cada vez más cerca del muchacho y por un momento sentí en este sueño como si estuviese a punto de perder la conciencia. Con gran sobresalto me desperté en mi propio palacio, sobre la estera en la que me había quedado dormido, con nadie salvo Gopal cerca de mí. Y se cuenta que él le preguntó a Gopal, ¿no? ¿Cuánto tiempo he dormido? Pensando que había dormido pocos minutos, y él le dijo, has dormido 7 horas, ¿no? Ya pensé que no te ibas a despertar. El sueño se apoderó de mis sentidos y una vez más soñé con el pequeño niño extranjero que estaba muriendo. La escena había cambiado un poco. Las personas estaban llorando y su madre estaba arrodillada junto a la cama. Por un momento, el doctor puso su mano sobre su pecho. En cuanto a mí, fui atraído nuevamente más cerca del cuerpo y pensé que la gente era ciertamente extraña, ya que no se daban cuenta de mi presencia. Actuaban como si nadie más estuviese ahí. Una línea magnética parecía jalarme hacia la forma del niño. Y ahora, junto a mí, vi al viejo brahmin de pie sonriendo. Este es el niño, dijo él, y aquí debes cumplir una parte de tus votos. Apresúrate, no hay tiempo que perder. El niño está casi muerto. Esta gente piensa que él ya es un cadáver. Verás que el doctor ya pronunció las palabras fatales, está muerto. El médico se asustó y se puso pálido. Oí que a otro le susurró, es una acción automática de los nervios. Entonces se me acercó y al percibir la inteligencia de los ojos que lo miraban, palideció. Él no vio al viejo brahmin haciendo pases sobre el cuerpo en el que yo estaba.
y a partir del cual yo sentía grandes ondas de calor y vida que fluctuaban sobre mí y sobre el muchacho. Y sin embargo, todo esto parecía real ahora, como si mi identidad se hubiese fundido en la del niño y una parte de mí también hubiese soñado ser un príncipe hindú. En ese momento dice que él también comenzó a pensar que su realidad como hindú no era tal y era un sueño, ¿no? Hasta que fue hilvanando más sus pensamientos. Y llegar a la conclusión de que ya estaban juntos, ¿no? Él y el hindú. En la época, ya volvemos otra vez a la época de Yach adulto en Estados Unidos. En su época había pocos escritores certificados en Estados Unidos. Yach se destacaba por sus notables capacidades en esta área, por lo que escribió bajo muchos seudónimos. Por ejemplo, un místico americano, Eusebio Urbán, Rodríguez Undino, Haji N., William Breton, Davis Lloyd y otros. Una cosa que lo caracterizaba a Yach era que escribía muchísimo, tuvo muchísimas publicaciones y usaba seudónimos, muchos seudónimos. Me imagino yo que como dice en la literatura, no había muchos escritores que pudieran hacer un buen trabajo, entonces él mismo escribía mucho con seudónimos. Trabajó mucho para la Sociedad Teosófica así. También era un excelente editor y orador. Ayudó a HPB en la redacción de Isis sin velo y de la Doctrina Secreta. Él inventó la palabra elementales. Eso lo dice HPB en uno de los libros, que le reconoce a él que esta es tu palabra, le dice, elementales, para poder diferenciar de elementarios. Entonces, esa fue su palabra de William. Y otra persona que le ayudó mucho en la redacción y la publicación de Isis sin velo fue el hermano de Yach, que se llamaba John, que era mucho más joven, ¿no? Un jovencito de 16, 17 años, que también trabajó mucho con ella en Isis sin velo. Y bueno, algunos libros de Yach son muy conocidos por nosotros, como El Océano de la Teosofía, Ecos del Oriente, Bhagavad Gita. De Paz fue la revista que él escribía, y escribió durante muchísimos años en Nueva York, de Paz, o sea, el camino, ¿no? El sendero. Ahí publicaba muchísimos escritos, artículos de él, de otros teósofos y de otra gente de la época. El Candidato fue una revista que él fundó y administró por poco tiempo, antes de viajar a la India, pero fue por corto tiempo. Un epítome de la teosofía, aforismos de yoga de Patanjali, cartas que me han ayudado, notas sobre el Bhagavad Gita, síntesis de ciencia oculta, así como numerosos artículos, panfletos y folletos para diversos periódicos y revistas. Se carteaba también con muchas personas, se carteaba mucho con Damodar, muchos años, con Sinet, con Hume, con Massey y con otros, aparte por supuesto con los maestros, ¿no? Con respecto a la revista, a The Path, HPB le escribió en abril de 1886 diciéndole: una vez que los maestros han proclamado que tu paz es la mejor, la más teosófica de las publicaciones teosóficas, ciertamente no se permitirá que sea borrada. Una es el manas combativo y luchador. Se refería a la revista que ella publicaba, a Lucifer, ¿no ves? Que publicaba en Inglaterra. La otra, dice, de Paz, es puro Buddhi.
Lucifer será la teosofía militante y paz, la luz que brilla, la estrella de la paz. No, señor, el paz es demasiado bueno y está editado de manera demasiado teosófica para que yo interfiera con él. Esa es una carta de ella a él, ¿no? Parece que estaban conversando sobre la posibilidad de que alguna de las revistas desapareciera. A veces no había dinero tampoco para publicar, ¿no? Ellos pasaban problemas para obtener fondos. Ahora, decidí no contar con mis palabras con respecto a estas palabras reveladoras de HPV y también de los maestros algunas, porque es otra cosa escuchar la redacción de ella, lo que ella decía. Entonces, por eso me tomé la libertad de poner las cartas completas. Me van a disculpar si es muy largo, pero fíjense en esta carta que ella escribió para la 5ª Convención de la Sección Americana de la Sociedad Teosófica. Dice: hermanos teósofos, he omitido a propósito cualquier mención de mi más viejo amigo y colaborador, William Juan Yach, en mi discurso general dirigido a ustedes, porque pienso que sus incansables y abnegados esfuerzos para edificar y desarrollar la teosofía en América ameritan una mención especial. Si no hubiese sido por William Juan Yach, la teosofía no estaría en donde está hoy en los Estados Unidos. Es él quien principalmente ha desarrollado el movimiento entre ustedes y es él quien ha probado de 1000 formas su completa lealtad a los intereses superiores de la teosofía y de la sociedad teosófica. Una convención teosófica no es el lugar para la admiración mutua, pero honor a quien honor merece. Y por ello, con gusto aprovecho esta oportunidad para hacer patente en público mi profundo aprecio por el trabajo de su secretario general, ofreciéndole públicamente mis más sinceras gracias y mi honda gratitud en nombre de la teosofía, por el noble trabajo que está haciendo y que ha hecho. Estas palabras son una forma de reconocer, ¿no?, lo que él hacía. Y este es otro fragmento, ¿no?, que él escribe. Dice: al dirigirte esta carta que te pido leas en la convención convocada para el 22 de abril, primero debo expresar mis más sinceras felicitaciones y mejores deseos a los delegados reunidos y a los buenos compañeros de nuestra sociedad y a ti mismo, el corazón y alma de ese cuerpo en Estados Unidos. Fuimos varios los que lo trajimos a la vida en 1875 y desde entonces te has mantenido solo para preservar esa vida, por informar sobre lo bueno y lo malo. Es principalmente por ti, si no del todo, que la Sociedad Teosófica debe su existencia en 1888. No nos olvidemos que ya a esas alturas ya comenzaron el boicot, ¿no? Comenzó a la señora Blavatsky, habían problemas, había gente que se cambiaba de bando, habían traiciones, entonces él siempre se mantuvo fiel a la causa. Otras frases reveladoras sobre Yach, ¿no? HPV dice: es parte de mí desde hace muchos eones de tiempo. Eones de tiempo. Mi amigo, mi hermano, mi hijo, también HPV. Aquel o aquella que crea que bajo cualquier circunstancia, provocaciones, chismes, calumnias o cualquier otra cosa iniciada por el enemigo, que HPV soñará alguna vez en ir contra William Juan Yach, no conoce a HPV, aunque él o ella conozca a H.P. Blavatsky o piense que la conoce. Ahí hay un significado oculto, ¿no ves? Yach deberá ser el presidente de la ST después de nuestra muerte, o la Sociedad Teosófica morirá con nosotros. Esto le dijo a Olcott. Como el principal funcionario teosófico en América, guió a la sección que se convirtió en la más vigorosa de la sociedad con la mayor membresía efectiva. Era un trabajador incesante y comprometido. Yach acompañó a HPV en la constitución de la sección esotérica
hay un facsímil de un documento de diciembre de 1888 en el que se designaba a Yach como representante único de la escuela esotérica en América. En él, HPV dice que en virtud de sus cualidades como chela con 13 años de antigüedad, Yach es el único canal por medio del cual se enviarán y recibirán todos los comunicados entre los miembros de la sección y yo misma. En el mismo año de la formación de la escuela esotérica, Yach fue designado como vicepresidente de la Sociedad Teosófica por el coronel Olcott y oficialmente elegido en 1890. Entonces HPV dijo que ella estaba dispuesta a intercambiar a toda la progenie esotérica de los Estados Unidos por un solo William Juan Yach, que formaba parte de ella misma desde hacía varios eones. El día en que William Juan Yach dimita, HPV estará prácticamente muerta para los americanos. William Juan Yach es el antacarana entre los dos manas, el pensamiento americano y el de la India, o mejor dicho, el conocimiento esotérico transhimaláyico. Logros de Yach en una gestión he tomado como ejemplo esta de 1893, la séptima convención anual de la sección americana. Durante ese año se formaron 19 nuevas ramas y fueron admitidos 584 nuevos miembros con 50 renuncias. Se distribuyeron 90.000 folletos con información teosófica por correo, habiéndose enviado un total de 430.000 desde que se inició el esquema, y otros 88.000 se habían producido en la costa oeste. Y llegó a fundar 90 logias teosóficas en Estados Unidos. Imagínense la capacidad de este señor, ¿no? de este ser muy especial, muy fuera de lo común, muy activo, muy organizado. Imagínense tanto trabajo, y en esa época, ¿no? Ahora que tenemos tecnología, computadoras y demás, nos costaría hacer algo así. Imagínense en el siglo XIX. En una serie biográfica, la cual apareció en el Theosophist irlandés en 1896, volumen 4, su colaboradora cercana, Jasper Niemann, escribió: es un hecho establecido que cuando se cumplieron los 7 años de probación en esta vida, el maestro mejor conocido en relación con la sociedad teosófica le envió al señor Yach a través de Blavatsky su fotografía, inscribiendo sobre el anverso a mi colega, con un criptograma y firma. Y un poco después, Blavatsky le entregó al señor Yach en París una carta personal de agradecimiento y consejo del maestro, más un mensaje escrito que fue enviado a través de ella por la logia alrededor de esta época. Esta termina diciendo: aquellos que hacen todo lo que pueden y lo mejor que saben hacer, hacen suficiente para nosotros. Palabra de los maestros, ¿no? En las cartas de los maestros a A.P. Sinet hay algunas insinuaciones acerca de lo que un adepto puede hacer por un chela que ha ganado el derecho de ser liberado de las pocas malas emanaciones magnéticas que aún le puedan quedar, limpiando su constitución. El maestro Moria habría eliminado elementos que obstruían el desarrollo oculto de Yach con anterioridad a su iniciación. Yach, durante una época de su vida, tenía problemas y desarreglos psíquicos. Entonces, a raíz de eso es que Blavatsky le dice: contigo es el Nirmanakaya, no el astral el que se fundió con tu astral. De aquí la naturaleza dual y la lucha. Eso quiere decir que durante el periodo que él estuvo con los maestros en la India, cuando se inició, bueno, una de las iniciaciones, vaya uno a saber cuántas otras tenía, pero en aquella ocasión el maestro habría fundido
el Nirmanakaya de un ser superior con el astral de Yach. Por eso las características, ¿no?, que él presentaba ante la mirada de otras personas que lo conocían y que estaban con él. Ahí viene más explicación sobre esto. Dice, Yach, el iniciado indio. William Yach era un discípulo avanzado que había pasado sus 7 años de probación como chela y que había sido iniciado por el maestro M. Moria, guardando absoluto silencio sobre ello. De acuerdo al testimonio escrito por HPV, un Nirmanakaya se había fundido con su cuerpo astral a finales de 1884. Para 1895, año en que se escribió ese documento, Yach había estado trabajando con los maestros por 20 años. El tiempo y el espacio no nos permitirán otorgar aquí todas las referencias y citas relevantes de varias fuentes que señalan que el William Yach interior en realidad era un hombre indio, un raja, en un cuerpo prestado, frase del propio Yach utilizada privadamente, ya que nunca hizo mención o sugerencia pública sobre su verdadera naturaleza interna. Pero citaremos brevemente una carta de Cyrus Field Willard, en que describió un acontecimiento durante una reunión de la sección esotérica en 1891 a la que había asistido. Y aquí próximamente vamos a leer lo que escribe este señor Cyrus, un periodista que estaba presente y que también era de la escuela interna, era de la teosofía y que estaba presente en esta reunión. Esto es lo que él dice. Se nos había avisado a los miembros de la sección esotérica a la cual me había afiliado en 1889, cuando HPV la encabezaba, de asistir a una reunión. Cuando entré era temprano y debido a mis hábitos de periodista, caminé hasta la primera fila de sillas y me senté a 3 metros de distancia de Yach y Annie Besant. Como a ella le ha parecido conveniente publicar las instrucciones de la sección esotérica, no será entonces sin justificación que yo relate lo que ocurrió para ser justo con Yach. La habitación pronto se llenó con cerca de 200 personas y noté unos cuadros de los maestros, benditos sean sus nombres por el conocimiento que ellos nos han dado. Cuando Yach comenzaba a abrir la sesión, se inclinó hacia Besant, que estaba de pie a su derecha, y yo escuché que él le dijo en voz baja, entona la palabra Om con la triple entonación. Ella contestó, no me atrevo. Luego lo escuché decir en un tono firme, entonces lo haré yo. Dejó su mazo a un lado y se puso delante de ella de cara a la audiencia y dijo, voy a entonar la palabra con la triple entonación, pero antes de que lo haga tengo que hacerles una declaración de la que no quisiera que me hablen después, ni tampoco deseo que la discutan entre ustedes. No soy lo que parezco, soy un hindú. Frente a mis ojos, vi cómo la cara de Yach se ponía de color café, apareciendo en él la cara de un joven hindú bien afeitado, no obstante que todos sabemos que él usaba barba. No soy un psíquico y nunca he pretendido serlo o que vea cosas, ya que yo me afilié a la Sociedad Teosófica para formar un núcleo de hermandad universal. Este cambio no solamente fue visto por mí, pero aquellos que lo vimos no discutimos nada acerca de eso y de su aseveración tan significativa, sino solo hasta después de su muerte en una reunión en el cuartel general de Boston para determinar nuestra acción futura. Entonces mencioné esto en una conferencia y lo que él había dicho, y 10 personas de diferentes partes de la sala hablaron y dijeron, yo también vi y escuché lo que dijo, etc. Esto parecería ser una prueba suficiente de que él usaba un cuerpo prestado. Para finalizar, era uno de aquellos egos ya probados que reencarnan varias veces después de morir sin descanso en el Devachan para proseguir con su trabajo. Era el supervisor de la sección esotérica en América, mientras HPV supervisaba la sección esotérica en Gran Bretaña y era la cabeza de la sección esotérica mundial.
Se refiere a HPV, obviamente. Yach recibió reconocimiento nacional e internacional en 1893 cuando representó a la teosofía en la Convención Mundial de Religiones en Chicago. Esta convención mundial fue tremenda. Dice la literatura que cuando tocó el día de la presentación de Yach y de otras personalidades, algunos hindúes, ¿no?, conocidos en la época, se llenó el salón con 4.000 personas, no entraban, tuvieron que desbordarse hacia afuera la gente porque eran 4.000. A este hombre tenaz se le debe una de las mayores contribuciones de los estudiosos de la posteridad, que ha sido la difusión de la teosofía en América. Fundó logias, escribió libros, contestó a sus corresponsales de los más variados acervos culturales y trabajó sin descanso como solo lo hacen los grandes de espíritu, como él. Una continuidad dada por sus compromisos en el milenario pasado unía a HPV y William Yach. En un espacio tan breve no podemos citar todo lo que se diría sobre William Yach, o mejor dicho, esa alma especial que vivió y trabajó en y mediante la personalidad conocida en el mundo por ese nombre hasta su muerte corporal prematura en 1896 a la edad de 44 años. Nuestra eterna gratitud y respeto por tanto, William Yach. Muchas gracias por su atención. Esa ha sido la presentación